Quizás sea porque fue el primer juego de rol editado en España y en español, o porque tenía un sistema de magias bastante currado, o porque su autor, Ricard Ibáñez, al que desde aquí quiero darle las gracias por su amabilidad para contestar el porronazo de preguntas que le he hecho e investigó tanto metiéndose por mundos ocultos y un poco raritos para conseguir que este juego viera la luz, o porque qué narices, que es un juego muy entretenido. Sea por lo que sea, yo creo que no hay muchas dudas para reconocer que el Aquelarre es historia de los juegos de mesa. La historia de los juegos de mesa. El año 1964 fue muy importante para el porvenir del futuro de España. Y no es porque en este mi país fuera donde se celebró la Eurocopa y que por primera vez la ganamos venciendo en la final 2-1 a la todopoderosa Unión Soviética. Y tampoco fue porque los de TNT representaron a España con su canción La Caracola, que nos hizo quedar en el puesto 18º en el Festival de Eurovisión de aquel año. Que ya querríamos para nosotros a día de hoy ese puesto. No, por encima de todo esto, que ya es grande, especialmente lo de Eurovisión, está que el 2 de julio nace en Barcelona, la que es para mí la ciudad más bonita, Ricard Ibáñez Ortiz. Siendo un chavalito, Ricard ya mostraba interés por la historia y la fantasía, cosa que con la edad fue aumentando. Para principios de los 80 ya era un gran fan de los wargames que conocía gracias a la tienda Jogplay de la calle barcelonesa María Cubí con Aribau, donde estaba de vendedor Francesc Matas y Sala. Al cerrar la empresa, Francesc se quedó con los contactos de entre otros fabricantes Avalon Hill y se monta la empresa Wargame. Y poco después, Wargame la cierra y se monta la tan conocida Joc Internacional. Paralelamente a esto, para el año 1983, en el otro extremo de Barcelona, Montse Planella abre la tienda Jocs and Games, que Ricard empieza a visitar de forma asidua. Ese mismo año se encontraba en el instituto intentando sacarse el BUP en un grupo nocturno, cuando escucha en los pasillos una conversación de dos chavales del turno de mañana sobre un grupo de compañeros suyos que se reunían al acabar las clases con el beneplácito de un profesor a jugar a un juego sin tablero en el que se usaba sobre todo la imaginación. Y como esto llamó tanto la atención a Ricard, quiso ver en qué consistía. Así que se entera del aula donde se montaba aquello y saltándose una clase se va derecho para ahí. Y al entrar por la puerta se encuentra con una partida iniciada al Dungeons and Dragons, a la que no pudo jugar, pero sí que se quedó mirándola embelesado. A medida que avanzaba la partida se va quedando con la copla, y como él era el cabo escolta de un club excursionista y como justamente se iba a ir de excursión con un grupo de jóvenes un par de días y le habían encargado el marrón de preparar una actividad nocturna que pudiera jugarse en exterior y otra diferente que se pudiera hacer en un interior en caso que lloviera, se le ocurre que ese juego era el ideal para salvarle del lío al que le habían metido, porque si se lo montaba bien, podía servirle tanto para echarse una partida en interior como exterior. Así que empieza a tirar de contactos y consigue unas fotocopias de un tablero de un juego francés que estaba lleno de cuadrículas, como el del HeroQuest, para que os hagáis una idea. Y de esta forma, con el tablero fotocopiado y lo que recordaba haber visto en solo media partida, se monta un juego de rol de fantasía medieval que consistía en darse bofetadas, al que tituló La canción de los sortilegios. Y llegado el día de irse de excursión, mete el juego en la mochila y ahí que se fue con los chavales. ¿Y sabéis lo que pasó? Pues que llovió y no le tocó otra cosa a Ricard que irse a un interior a distraer a los chavales. Y con esto y el resto de monitores empiezan a jugar en la casa al juego que se había montado. Y gustó mucho. Vamos, que se lo pasaron bomba. Cosa que animó a Ricard a seguir dándole a este mundillo de rol que ya le había capturado. El Dragones y mazmorras no solo supuso descubrir algo nuevo a lo que jugar, sino que también la posibilidad de diseñar sus propias aventuras.
y comienza a buscar nuevos títulos parecidos a los que él ya conocía. Aprovechando que estaba suscrito en la revista francesa Jeux en Stratégie, es en esta donde descubre un juego de rol que se iba publicando que se titulaba Mega, creado por Michael Branchin y Didier Guicherache, en el cual se presenta a mensajeros galácticos, cuyo acrónimo es Mega, encargados de resolver diferentes misiones en un mundo compuesto por universos paralelos. Este estaba diseñado como un sistema universal que se adaptaba a cualquier universo. Fue el primer juego de rol francés de acceso fácil, que podías adquirir a un precio de unos 25 francos franceses, vamos, algo muy barato, y que además tenía unas reglas muy simples. Que aunque sí, es cierto que tenía bastantes carencias, Ricard le daba sus horas, hasta el punto que cuando en el año 1984 le toca hacer el servicio militar, se lleva el juego consigo y también consigue enganchar a sus compañeros de quinto. Un año más tarde termina el servicio militar, y es cuando se publica en castellano el Dungeons & Dragons por parte de la editorial Dalmau Carlas Pla, y aprovechando que se hace con este, entra en contacto con el club de rol Haurin, que había sido fundado en marzo de ese mismo año por Luis Destris, y se hace socio para echarse sus buenas partidas. Y como Luis y Ricard compartían gustos, enseguida conectan, tanto que Luis le comenta a Ricard que tiene la intención de montarse una revista en castellano dedicada al mundillo de rol. Y Ricard, que le va esto de meterse en saraos, se ofrece enseguida a colaborar. Y de esta forma es como en el 1986 sale el primer número de la revista Troll. En dicha revista, Ricard escribe una historia que tituló Las leyendas de Darklands, donde se monta un mundo de fantasía llamado Darklands, que traducido a nuestro idioma sería algo así como las tierras libres, donde habrían orcos, elfos, hobgoblins o enanos que se moverían por una tierra llena de lugares increíbles como Astra, Tria o Garfalas. Este fue el inicio de un juego de rol que se iba publicando en las páginas de la revista Troll, y que número tras número se iba ampliando el contenido hablando de temas como la mitología, con los grandes dioses que habían en el mundo y las adoraciones que se hacía cada uno de estos dioses en las distintas ciudades de Darklands. Pero no solamente su colaboración en Troll estaba en este juego, sino que también se pueden encontrar reseñas a algunos juegos como el de los Tres Mosqueteros de la editorial Hexagon, o colaboraciones para ampliar la fascinación española que había con el Dungeons & Dragons. Y como estos primeros años todo el mundo del rol era bastante underground y todos se conocían y todos se ayudaban, Francesc Matas, sí, el dueño del Joc International que os he comentado antes, en 1986 monta las primeras jornadas de juegos de estrategia y simulación y rol conocidas como las GESIR, con intención de hacer unas jornadas lúdicas dedicadas principalmente a los juegos de simulación y rol, y empieza a contactar con diferentes clubs de juegos como Maquetismo y Simulación, Alfa y, como no, Haurin. Y claro, como hemos dicho que a Ricard le iba todo esto de meterse en saraos, enseguida entabla amistad con Francesc, y para el año 1988 empieza a colaborar en la revista de Joc Líder, principalmente aportando sus conocimientos sobre un juego que acababa de ser lanzado un poco antes por Joc y que cuando Ricard lo conoció gracias a su amigo Luis, se vino ahí una especie de amor a primera vista. Y este título era La llamada de Cthulhu. Y fue tanto el enganche que le dio que enseguida ya se puso a diseñar sus propios escenarios para el susodicho juego. Y tan feliz estaba en el 1989 Ricard cuando cierto día recibe la llamada de Francesc Matas para citarle a una reunión en las oficinas de Joc International. Y ahí que se fue un sábado a las 7 de la mañana con todo el sueño encima, porque el viernes anterior se había tirado toda la noche jugando al rol con los compañeros de la asociación, y esperando que lo que Francesc le iba a proponer es que le encargara alguna tabla para la llamada de Cthulhu. Pero para su sorpresa, se encuentra que lo que de verdad Francesc quería es que le montara un juego de rol que debería de tener las siguientes premisas: accesibles para el novato, interesante para el aficionado más experimentado, comercial y de aquí. Que a fecha de hoy, Ricard todavía no sabe a qué se refería Francesc con eso de aquí.
si ambientado en Cataluña o en otra cosa. Y Ricard, que seguía arrastrando el sueñazo de la noche anterior, solamente pudo decirle «Vale». Y esto Francesc lo debió entender como un sí. Y así que a Ricard no le quedó más remedio que hacer el trabajo que le habían encargado. Por cierto, dicen los rumores, se comenta, que lo que Ricard no sabía es que Francesc lo que estaba haciendo era una especie de concurso encubierto en búsqueda de lo que sería el primer juego de rol en español editado en España. Y ahí se fue a su casa Ricard a darle vueltas a esta propuesta. Para entonces estaba leyendo El sortilegio del bosque de las brumas, de Bukowski, una novela gráfica que plantea una guerra de 100 años que se mezcla en un mundo fantástico con hadas y otros seres mitológicos. Y esta combinación de mezclar una historia real con temas irreales le encanta y prepara un dossier de una sola página, sí, ahí a lo reducido, con toda su idea, y se la presenta una semana más tarde a Francesc. Y este, al leerla, le encanta y enseguida cierra un acuerdo para que Ricard escribiera para Joc el que tendría que ser el primer juego de rol made in Spain. Pero es que aparte del juego, en el contrato también estaría una pantalla para el director y 2 suplementos que, si la cosa funcionaba, saldrían poco después. Entre las negociaciones, Francesc le dice a Ricard: «Hey, yo creo que deberías de buscarte una fecha así que fuera un tanto esotérica para lanzar el juego. ¿Qué te parece si escogemos el martes 13 de noviembre de 1990? Y Ricard le dice: «Vamos a ver, que eso no es esotérico, eso más bien es supersticioso. Pero bueno, ¿qué más da? La fecha, bien pensado, no es mala». Y como ya sabía cuándo tenía que salir, no había que perder el tiempo, y empieza a darle forma al juego que había escrito en ese boceto, el cual mezclaría una ambientación en una época histórica real con tradiciones mágicas locales situadas dentro de la península ibérica, donde los jugadores interpretan a humanos normales en el año 1350 que se ven afectados por sucesos de distinta realidad. Y como aquí habría magias, hechizos y brujas y esas cosas, pues el nombre que podía tener el juego iba a ser Aquelarre. El sistema del juego lo tenía muy claro. Él quería que en cierta forma se basara en la llamada de Cthulhu, puesto que desde su punto de vista era un juego muy accesible con un sistema de porcentajes que él creía que era lo mejor. Para el combate, la gran ilusión que tenía Ricard es que con una sola tirada se pudiera resolver la localización y el mal, pero no consiguió dar con la tecla. Sí que es verdad que años más tarde, en su juego Nahuilolin, consiguió hacer esto, pero en este momento no logró la forma de pulirlo y decide tirar por otro lado. Así que las localizaciones que iban a servir para determinar dónde impactaba un ataque en el cuerpo del objetivo, toma la idea de un juego ya existente, Gunbusters. Pero ¿qué pasa? Que cuando hace las primeras pruebas con el sistema de combate, se da cuenta de que dependiendo de qué arma tuvieras, podías hacer un daño fijo muy bruto. Y ese daño también lo podía recibir un jugador. En pocas palabras, que había tal nivel de toñinas que podían hacer que las partidas terminaran bastante rápido. Así que dice: «Mira, ¿sabes? Que a tomar por saco. Como hoy en día todo el mundo tiene dados del Dungeons and Dragons, pues vamos a usar estos mismos. El 2 de 4, el 2 de 6, el 2 de 8 y el 2 de 10. Y ale, solucionado». Que lo que él estaba buscando aquí es que el sistema de combate no estorbara, que fuera simple, sencillo y ya está, a vivir la vida. Hasta este punto yo creo que todo lo normal a lo que viene a ser la construcción de un juego, ¿no? Pues si algo tiene Ricard, es que cuando se mete a diseñar algo, investiga todo lo que puede y más. Pero cuando digo todo, es todo. Que él no se queda en lo superficial, no, él va hasta el fondo de las cosas. Y este nivel de detalle lo llevó a lo que quizás fue lo más llamativo en el Aquelarre: el lore, las magias y las bestias. Y a partir de aquí, preparaos y sentaos bien, porque lo que se viene tiene tela. Paralelamente al diseño del Aquelarre,
Ricard también había cerrado un acuerdo de colaboración para realizar una campaña de 5 módulos de la llamada de Cthulhu que tituló La bestia no debe de nacer, que se publicó desde el 12 de agosto de 1989 al 16 de abril de 1990. Al finalizar esta campaña apareció una supuesta nota de la editorial diciendo que no sabía nada de Ricard desde hace tiempo, porque andaba perdido buscando información sobre la magia medieval para un juego que estaba preparando. Esto era una broma interna y un pequeño truco publicitario para crear expectación sobre el siguiente título. Pero, para sorpresa de todos, un día se pone en contacto con Ricard, un fan suyo, diciendo que había leído que estaba buscando información sobre el tema de las magias medievales y que él podía ayudarle en eso. Y estaba invitado a quedar un día para charlar. Y Ricard, que le encantaba investigar, dice: «Oye, ¿y por qué no?». Y terminó en la casa del sujeto, que era un cuchitril del barrio gótico de Barcelona, con un aire parecido al de la hija de los Medeiros en la película de Rec. El fan le reconoció que él era un adepto en esto de las cosas de la magia y le propuso abrirle las puertas a un submundo oscuro, donde cuando Ricard fue a ver esto, se dio de bruces con los más variopintos personajes que en un juego de rol parecerían pasados de rosca. Gente que iban desde la típica ama de casa o una funcionaria de profesión. Gente que tú te los encuentras por la calle y los ves tan normal. Y todos tenían una afición común: la brujería. Y esto le ayudó a Ricard a inspirarse a la hora de escribir lo que hoy en día se llamaría el lore. El conocer a esta gente también le permitió tener acceso a grimorios de brujería reales, los cuales pensó que estaría bien trasladarlos al juego, y en las primeras ediciones se pueden encontrar palabras o encantamientos que extrajo de estos libros. Pero podéis estar tranquilos, que estos encantamientos no estaban completos. Casi el 90% de los encantamientos que se pueden ver en la primera edición de la Aquelarre son reales, y el resto son más o menos inventados por la mente de Ricard. Para el tema de las magias iba a ser bastante diferente, porque aunque sí, los jugadores podían ser brujos, alquimistas o curanderos, podían usar conjuntos mágicos o preparar extrañas pócimas, pero debían de tener cuidado, porque si usaban muy alegremente todo el tema de las magias y llamaban la atención, podían correr el peligro de ser considerados hechiceros, y la sociedad secreta de las Fraternitas Vera Lucis, que viene a ser una especie de inquisición, podrían ir a por ellos para terminar con su vida. Pero la investigación de Ricard no terminó aquí, porque ¿qué es de un juego de rol si sus consabidas criaturas? Para finales de los 80 e inicios de los 90 no había mucha documentación sobre criaturas mágicas ibéricas. Fueron de algunos autores como Joan Amadas, Muguza, Atienza o Becker los que le sirvieron al principio de Toro para dar contenido a la Aquelarre. Pero enseguida se da cuenta de que no tenían lo suficiente, y como estaba estudiando en la Facultad de Historia, mientras estaba en el departamento de Antropología, tenía acceso a la Biblioteca de Tradiciones y Costumbres, lo cual le ayudó a ampliar más el contenido de todo el folclore, y es como da con muchos títulos y autores de los que se conocía de su existencia solo de oídas. Y con estos libros, que ya os digo yo que no vais a encontrar en la librería de tu pueblo, descubre un mundo lleno de criaturas que ni se le hubieran pasado por la cabeza que fueran a existir, porque aquí descubre un montonazo de criaturas que se podían dividir en dos grupos: las del más allá o las faélicas, que vienen a ser como las típicas criaturas del bosque. Estas criaturas con los humanos suelen hacer 3 tipos de cosa: comerte, jugar contigo haciéndote bromas bastante pesadas, o hacerte cosas feas. Y tomando de aquí y de allá, más lo que le pasaba por la imaginación, se monta una buena cantidad de criaturas para su juego. Pero Ricard seguía visitando muchas bibliotecas, y en la de Barcelona se encontró con una copia del Diccionario Infernal escrito por Jacques-Auguste Simon Colin de Plancy. Y este libro era tan exclusivo y tan raro que no se dejaba sacar de la biblioteca.
pero bueno, él consiguió que se lo dejaran ojear. Y de esta forma, el bueno de Ricard se iba cada cierto tiempo y siempre en el mismo asiento, el número 6, y se pedía el libro para consultarlo. Y que bueno, si tú eras un bibliotecario, quizás el que el mismo tío viniera muy a menudo a pedirse el mismo libro, un libro un tanto especial, y a sentarse en la misma silla, podía parecer raro. Pero si además el sujeto olía a azufre, ahí la cosa ya no hacía tanta gracia. Y es que para ese entonces, Ricard estaba haciéndose un tratamiento atópico con azufre, y claro, eso olía a lo que olía. Y cierto día, que estaba tomando apuntes para su juego, Ricard notó que por su espalda caía agua, y al girarse se encontró con una persona tirándole agua así, por si las moscas, aquello se iba de madre. Cosa que a Ricard la verdad es que no le hizo mucha gracia, puesto que él ya conocía a los 2 exorcistas oficiales de Barcelona, y le dijo que, caballero, por esas no, que yo conozco a los exorcistas de aquí, que tengo confianzas y puede estar tranquilo, que tanto el padre Pedro Suñé y el padre Sulá saben que yo no hago cosas raras. Otro de los libros que usa para ampliar el grimorio de su juego fue el de las clavículas del Salomón. Este es un grimorio cabalista de invocaciones de seres atribuidos al rey Salomón, que se remonta al siglo XIV o XV del Renacimiento italiano, y durante años se presentó como un ejemplar típico de la magia renacentista. Y para acabar de darle forma, une todas estas cosas y toma las distintas regiones de la península con sus clásicas criaturas como los duendes en Castilla, los idíxita vascos, los trasgos en Galicia o los fullets catalans, y se monta toda una amalgama de bichos a cual más llamativo. Y ojo lo que os he dicho antes, que inventados no hay tantos por parte de Ricard, que muchos pueden pertenecer a esos libros que os he mentado yo antes para documentarse. Y mientras Ricard iba escribiendo, también le iba enseñando a Francesc los avances del proyecto. Y llegado el momento se decide que tocaba darle color al juego, y la portada tenía que ser muy potente, con unas ilustraciones que fueran a la par del título. Así que Francesc escoge a su gran amigo Arnald Ballester para que le realizara una portada realmente impactante. Y de su cabeza es como surgió la que todo el mundo hoy conoce. Arnald, que estaba dando clases esos años, fue el que recomendó a una compañera suya, Montse Fransoy, para que ilustrara las hojas del juego, y hizo unas ilustraciones, la verdad que bastante resultonas. Y para los mapas, porque el juego también tenía que tener sus mapas, se le asigna la tarea a Montse Bosch, que se pega un currazo dibujando diferentes localizaciones de la península que tela. Y aparte de todo esto, Ricard también contó con la ayuda de 3 de sus mejores amigos, que escribieron aventuras para juego o le ayudaron a ultimar algunos detalles a la hora de escribir. Joaquín Ruiz, que era un gran aficionado a la historia militar, Jordi Cabau, que es un experto autor de módulos, y Miguel Aceituno, que pocos como él había para crear módulos apocalípticos, y de su cabeza es como surgió El regreso del Señor del Segre, una de las aventuras para la Aquelarre. Y como estaba previsto, ese día sale a la venta por 2.200 pesetas el Aquelarre. En la cabeza de Ricard estaba que esa cosa rara que había escrito a duras penas se venderían unas 200 unidades, como mucho, muchísimo, a lo mejor llegaría a las 1000. Pero con lo que no contaba es que Jock, y principalmente Francesc Matas, supo vender muy bien el producto, publicando en todos los lados que este era el primer título de rol hecho en España y producido en España en total español. Y claro, en estos momentos lo del rol en España estaba ahí, a tope, con lo que pasó lo que tenía que pasar, que la gente se abalanzó a por el Aquelarre, haciendo que se agotaran 3 tiradas enteras de una sola tacada. Porque el Aquelarre llamó mucho la atención, y no solamente entre los jugadores, sino también para gente que esto del rol les venía de oídas, y en concreto por esos cantos de sirena que decían que este mundillo había que hacer lo posible para alejar a los niños, porque no era de fiar. Y es que si a principios de los 90 había cierto temor por un juego que se llamaba Dragones y Mazmorras, ¿qué se pensaría la gente cuando vieran en las estanterías
un juego lleno de sortilegios o seres fantásticos de los que su abuela les contaban historias para darle miedo. Pero además, el propio subtítulo al que le pusieron en el aquelarre ya tenía lo suyo, porque no se les ocurre otra cosa que subtitularlo como el juego de rol demoníaco medieval. Vamos, que la cosa no ayudó tampoco. Bueno, ayudó sí, a que se vendiera un porrón y a que el aquelarre estuviera en boca de todos. Así que ya os podéis imaginar que aquí no faltó polémica. Muchos que leían el juego se asustaron viendo lo de las invocaciones. Todo era demasiado explícito y muy bien escrito. El mismo Ricard vio con sus propios ojos como una mujer rompía el juego delante de su hijo diciéndole que a esto tú no juegas, bicho. Algunos artículos y cartas al director en medios de comunicación generalistas lo tachaban de peligroso o inapropiado para menores. Y eso que menos mal que el juego no se publicó en Estados Unidos, porque si en el país del tío Sam ya había habido lío con el dragones y mazmorras, imagínate tú la que se hubiera liado si los de Jock les hubiera pasado por la cabeza lanzar el aquelarre. Fuera por lo que fuera, el juego era un total éxito en España, tanto en críticas como en ventas. Y claro, la salida de los dos suplementos que ya estaban programados y la pantalla fueron muy festejados por los ya fanáticos del juego. El primero en aparecer fue Lilith, en marzo de 1991, a un precio de unas 1.600 pesetas, y en sus 71 páginas puedes encontrar una serie de aventuras cortas, individuales, acompañadas de apéndices sobre aspectos de la vida medieval, como bandidos, universidades o comercio. También se incluye un artículo sobre las órdenes militares, los templarios de Santiago o la de Calatrava, y unas reglas adicionales para combates de masas. Le sigue Rerum Demoni, en febrero del 1992, y se vendió por 2.850 pesetas, y este venía a ser una especie de companion que añadía mucha información al manual básico, y aparte de los enemigos también se podían encontrar características de personajes históricos para utilizarlos en el juego, como el arcipreste de Ita, el Jorge Manrique o Ramón Llull. También aquí estaba la primera publicación de leyendas de la época con ideas de aventura para que los directores de juego pudieran diseñar un módulo en poco tiempo, y evidentemente también habían aventuras preparadas para jugar, como Magic's Rerum Demoni. Y para finalizar lo firmado, en mayo de 1992 aparece a un precio de 2.200 pesetas Danza Macabra, que esto era la pantalla del máster que venía acompañada de la aventura del mismo nombre, en la que los personajes recorrerían el Camino de Santiago. Y hasta aquí todo lo que había pactado desde el principio. Pero como el juego se estaba jugando muy mucho y recibía bastantes buenas críticas, se amplía la colaboración entre Ricard y Jock International, y el autor se pone manos a la obra para lanzar más suplementos. Rina Sita fue el siguiente en aparecer en julio de 1993 por unas 2.850 pesetas, que este era un suplemento de 88 páginas que trasladaba el juego al siglo XVI, con el nacimiento de la Inquisición española y la posibilidad de crear personajes renacentistas. Y tras este aparecen 3 suplementos que no solo retornaba al juego a la época original, sino que enfocaba la historia en diferentes puntos de la península ibérica, centrándose en las mitologías propias de cada lugar. Drax, de abril de 1994, con 120 páginas y un precio de unas 2.600 pesetas, fue el primero de estos. El título, como a lo mejor os podéis imaginar, centraba toda la aventura en Cataluña, con todo su bestiario catalán, leyendas de la zona y una increíble descripción de la Barcelona de los siglos XIV y XV, con una aventura la cual empezaba, como ya os imaginaréis, en Cataluña, para terminar, atención, en Transilvania. Ahí en nada. En marzo de 1995 llega Rincón, que llevaba todo al mundo rural, sin terminar de dar una localización concreta, aunque sí que es verdad que se menta Salamanca, en una campaña que fue sugerida por el amigo de Ricard y colaborador del aquelarre, Fernando Cartón. En este suplemento tú ibas a tener aventuras que ya habían aparecido en revistas como Líder o Troll. También se cogieron algunas que se jugaron en torneos regionales, y otras que eran 100% originales. Y para terminar estas, llega Villa y Corte,
en marzo de 1996, y al igual que en Rinascita hay un salto temporal, esta vez al siglo XVII, con nuevas armas, nuevo bestiario de la época y una mezcla de personajes entre lo histórico, como podía ser Luis Pacheco, o ficticios, como Íñigo Montoya o el Lazarillo de Tormes, y las aventuras aquí te llevaban al Madrid de los Austrias. Tras esta, Ricard seguía trabajando en un siguiente suplemento que llevaría por título Angelicum Natura, y se centraría en la naturaleza histórica de Los Ángeles, explorando desde su origen hasta su papel en el mundo medieval. Pero esta no llegó a salir. Y no fue el único producto del aquelarre que no vio la luz. El juego en estos momentos estaba a tope de fama. Quizás para mediados de los 90, el aquelarre era casi tan famoso en España como el propio Dragones y Mazmorras. Y esto, Francesc Matas ya se había dado cuenta, y le propone a Ricard que habría que ampliar todo el lore del aquelarre a través de novelas, a lo que el autor no le pareció mal, y empezó a escribirlas, pero pasó lo que ya os estáis imaginando, que no se publicaron. ¿Y esto por qué fue? Si el aquelarre lo estaba petando, os preguntaréis alguno. Pues porque el 23 de julio de 1998, Joc International firmó su suspensión de pagos y no le quedó más remedio que cerrar, y toda la obra editorial de la empresa de Francesc terminó en la empresa recién fundada por Iván Mercader, La Caja de Pandora, y estos se encargaron de continuar con alguno de los títulos que habían absorbido de Joc. Y claro, el aquelarre era uno de estos, y empezaron a trabajar para darle forma a lo que sería una segunda edición con algunas modificaciones no solamente estéticas, sino también de contenido. Abro paréntesis, desde aquí quiero enviar un saludo muy fuerte a Morna Macil, Jack Sniper, Vengador, Trossi, Luis Miguel Díaz, Andrés Ferrari, Bertok, Juan, Monty, Castordac, Trollmustache y el resto de componentes y queridísimos amigos míos del clan ese que nos montamos para jugar al Marvel Street Force y que yo les prometí que les iba a dedicar este vídeo. Así que, chavales, va por ustedes. Mientras todo esto pasaba, el mundo de los juegos de rol había cambiado mucho. Los juegos de cartas y especialmente el Magic habían arrastrado a mucho jugador rolero y las ventas descendieron mucho más de lo que uno se podía llegar a pensar que iba a suceder a principios de los 90. Porque ahora la moda era jugar al rol con cartas, porque sí, en ese momento los juegos de cartas para muchos era como jugar al rol. Y las cartas también llamaron a la puerta de Ricard, el cual recibió alguna propuesta para trasladar el aquelarre a la ahora tan de moda sistema de juego de cartas coleccionable. Pero Ricard no las tenía todas consigo. Por un lado, no le tiraba mucho esto de los cartoncitos, y por otro, eso de hacer una copia del Magic, como que mejor dejarlo, ¿no? Y como él se sentía más cómodo con lo suyo, el rol, pues trabajó en el juego en cuerpo y alma. Pero no solamente las cartas estaban de moda en los 90, sino también los CDs. Y todo lo que salía a finales de los 90 tenía que tener su CD. Y el aquelarre no iba a ser menos. Con la caída de Joc International, a Ricard alguien le propone editar en CD un recopilatorio con todo el material publicado, tanto suplementos oficiales como lo visto en revistas o en las páginas web. Y tenéis que tener en cuenta que para finales de los 90 moverse por internet no era como ahora, y si tú querías editar algo en ordenador no era tan fácil como puede ser en estos momentos. Y Ricard se pegó una buena currada para que al final todo su trabajo terminara en nada y no llegara a publicarse, a lo que se puede decir que terminó hasta el cuerno para cuando Iván, de la Caja de Pandora, le empezó a sondear para reeditar de nuevo el aquelarre. Ricard pensaba, mírate a estos, otros chalados llenos de proyectos, así que le va dando largas, esperando que se fuera a cansar. Pero no, Iván no es de los que se cansa, y haciendo la táctica del martillo pilón, al final logró convencer a Ricard para iniciar de nuevo el aquelarre, esta vez con el sello de la Caja de Pandora. Ahora ya el cuerpo y alma del aquelarre, o sea, Ricard ya estaba
enfrascado con la caja de Pandora. Y de esta forma se inicia un proceso de reconstrucción pensando en el nuevo siglo y en los nuevos gustos. Y así, a finales de 1999, sale al mercado Aquelarre Pandemcum, con el material original visto en Joc más los suplementos anteriores como Rinascita y Villa y Corte, nuevo material como la campaña Scripta Barcioni y una sección adicional sobre criaturas celestiales y rezos contemplados. Vamos, aquello que nunca se llegó a publicar titulado Angelicum Natura. Y aparte de todo esto, también se incluyó un CD con ilustraciones, mapas y miniaturas de suplementos anteriores. Porque recordad lo que os he dicho, en los 90 todo tenía que tener su CD. Y de esta forma, en diciembre del 1999 se ponen a la venta unas 3.000 copias, y tal como se anunció en la revista Líder número 8, en tan solo 10 meses se agotaron. Que por cierto, detalle este que os acabo de dar, que podéis encontrar en el blog roldelos90.blogspot.com, y que, ya que estamos hablando de ellos, os recuerdo que podéis adquirir en Amazon el libro de Entre críticos y pifias de Domingo Cuenca, la cabeza pensante de roldelos90.blogspot.com, del que he sacado algunos datos interesantes para hacer este vídeo. Y aparte de los cambios que os he dicho en las reglas, también hubo algunas novedades que no acabó de sentar del todo bien a la gente, y estas fueron las ilustraciones, que cambiaron ese aire medieval visto en la edición anterior del Joc a un estilo más informal y cercano al manga o al cómic. Y esto, ya os lo he dicho, no gustó nada. Que se podía decir que en cierto modo esos dibujos lo que hacían era infantilizar el juego. Y aún así, ya lo habéis visto, que se vendió mucho y la caja de Pandora dijo, esto hay que sacarle chicha. Y ahí estuvieron sacando todo lo que se pudiera. Y no fue poco, Lo primero que apareció fue Mitos y Leyendas volumen 0, en el año 2000, con 3 aventuras y un cómic. Sí, lo habéis escuchado bien, un cómic. A continuación aparece Mitos y Leyendas volumen 1 y 2, Ad Intra Mare, en el año 2000, con un cómic escrito por Enric Prat y una extensa campaña que se dividió en 2 partes escritas por Pedro Nieto, porque aquí por primera vez Ricard no estuvo de forma tan directa. Tras esta llegó Mitos y Leyendas volumen 3, Ultrella, también del año 2000, y aquí ya sí, volvía a Ricard. Y sí, también había un cómic. Pero aparte podías tener 6 nuevas aventuras, pero quizás lo más llamativo de este fueron 2 aventuras crossover. La primera, titulada La Encrucijada, que mezclaba el aquelarre con el dragones y mazmorras. Y la otra era Ultrella, que mezclaba todo el aquelarre con la llamada de Cthulhu. Y con este suplemento concluía la serie de Mitos y Leyendas, donde se reunían aventuras mayormente escritas por miembros de la cofradía Anatema. Y alguno estará diciendo, ¿y esto de la cofradía Anatema qué es? Pues estos de Anatema fue una comunidad de aficionados que se fundó en el 1999 por José Luis Rodríguez, que se montó una lista de correo de Yahoo Groups dedicada al aquelarre, con el objetivo de seguir como espacio de encuentro entre los aficionados al juego. Para que os hagáis una idea, esto viene a ser como los grupos de Facebook o los grupos de Telegram de ahora. A esto de Mitos y Leyendas siguieron Hacker Codex volumen 1, Gentilen Lurra, también en el 2000, que es el segundo suplemento dedicado íntegramente a una región, en concreto Euskadi. Y tras este llega Hacker Codex volumen 2, Fogart de Brogan, en el 2000 también, otro suplemento regional que te llevaba la historia a Galicia. Y en 2001, por 18 euros, sí, que aquí ya teníamos el euro, aparece una edición revisada del aquelarre a todo color que corregía algunos fallos y ratas, pero no todo iba a ser perfecto, ya que por el camino se quedaron algunas criaturas y hechizos y se eliminó toda la mención a la época y siglos posteriores al medievo. Y todo iba viento en popa hasta que la caja de Pandora hizo pum catapum chim pum y en el 2002 cierra porque los números no acompañaban y se refunda
en ese mismo año como Proyectos Editoriales Chrome, y bajo este sello llegó mucho, pero que mucho contenido del juego, en lo que más o menos se puede decir que fue una segunda edición revisada. A ver, os voy a intentar mentar alguna de las tantas cosas que aparecieron, porque como lo diga todo, esto va a ser un no parar. Fraternitas Veras Lucix, Codex Inquisitors, Medina Garanta, Gentulum Durra segunda edición, Forbar Bedeogan segunda edición, Sefarad, Description Corporare. También apareció una rareza que se tituló Los Relatos de Chrome, que era una especie de historias cortas en formato apaisado. Y me estoy quedando corto, porque fue una bestialidad la cantidad de cosas que editaron los de Chrome para la aquelarre. Bueno, que se puede decir que más o menos iban a novedad por mes. Pero, ¿cuál es la coincidencia entre las tres editoriales que hemos estado hablando hasta ahora, aparte de publicar el aquelarre? Pues que la cosa no acabó bien. Y en el 2004, Proyectos Editoriales Chrome también dijo, hasta aquí hemos llegado. Cerraron ya hasta más ver. Y en este momento, Ricard volvía a ser el amo y señor único del aquelarre. Y ayudándose a la tan predispuesta y fanática comunidad y al internet, consiguieron que el aquelarre no saliera nunca de la memoria de los jugadores de rol. A Ricard le seguían invitando a jornadas para hablar del juego. Los aficionados, siempre que podían, se acercaban a saludarle y a contarle sus historias con el aquelarre. Todavía recuerda a Ricard como en una convención se encontró con unos chavales que le explicaron que habían tomado el juego y habían cambiado la ambientación para llevarlo al lejano oeste. Y es que, aunque sí, es verdad que para esta primera década de los 2000 el juego ya no era tan impactante como lo fue en su lanzamiento con el original de Shock, todavía seguía en la mente de muchos, y solo se necesitaba de una editorial especializada en el rol que supiera entender lo que era y significaba el aquelarre para los aficionados y para todo un país que quisieran coger el toro por los cuernos y lanzarse a volver a editar el juego. Y esto no fue hasta 7 años más tarde con la llegada de No Solo Roll. Y fueron ellos los que sacaron la tercera edición, en la que Ricard ha delegado en Antonio Polo para escribirla. Aunque podéis estar tranquilos, que no sale nada sin que Ricard dé el visto bueno. Y si tú te quieres acercar al juego en estos momentos, será esta la que tú vas a poder encontrar en tu tienda habitual. Y si lo hacéis, aquí vais a tener evidentemente un libro base muy chulo, editado en A4 a todo color, simulando los antiguos manuscritos medievales en la forma y con unas ilustraciones en el manual la mar de chula, en un total de más de 500 páginas que te mete al fondo en este mundillo. Y evidentemente ya os podéis imaginar que también hay nuevas aventuras y que también se ha reeditado aquellas más carismáticas del pasado y mucho más contenido. Si es que en pleno 2025 ya os digo yo que hay mucho aquelarre, y no solamente por No Solo Roll Ediciones, sino por la tan querida comunidad que sigue dando contenido al juego. Y que, como muchas veces hemos visto en esta serie de vídeos, si no fuera por ellos, ya os digo yo que difícilmente hoy podríamos estar hablando del aquelarre. Y así es como hemos llegado a día de hoy. Y como ya he de poner final a este vídeo, no puedo no sin antes que volver a agradecer a Ricard su entrega y amabilidad conmigo para ayudarme a realizar esto que habéis estado viendo durante casi 40 minutos, en el que muchísimos de los datos los he obtenido gracias a él. Ricard, muchísimas gracias. Y muchas gracias por todo el trabajo que te pegaste para poder lanzar este juego y marcar a toda una generación, la cual, si no fuera por ese nivel de detalle al que llegó Ricard, hoy no podríamos considerar al aquelarre como historia de los juegos de mesa.